Bienvenido a la oscuridad. Prepara tus oídos para adentrarte en los lugares más retorcidos de la mente humana y lo que hay más allá. Quédate conmigo para descubrir que el pulso del terror nunca se detiene. ¿Estás listo? Entonces apaga las luces y escucha con atención. Cuando el virus comenzó a extenderse, nadie pensó que lo que venía detrás sería mucho peor. En marzo de 2020, las calles se vaciaron, los pájaros cantaron más fuerte y las ciudades parecían haber sido evacuadas por un dios vengativo. Yo estaba allí, encerrado en mi apartamento del piso 14, mirando por la ventana con la cara pegada al vidrio como un niño en un acuario. Me llamo Adrián Bermúdez, y esta es la única confesión que escribiré antes de que me lleven. No soy un loco. O no lo era. Era microbiólogo, doctor en virología. Trabajaba para una división de investigación que no puedo mencionar, una de esas entidades donde el blanco de los pasillos es más clínico que la muerte y donde los informes tienen más valor que una vida humana. Cuando el SARS-CoV-2 fue oficialmente declarado pandemia, ya lo conocíamos demasiado bien. Lo habíamos visto en pantallas, en cultivos, bajo microscopios con lentes empañados de nuestra propia respiración nerviosa. Pero lo que nadie esperaba era la segunda ola. No la biológica, sino la espiritual. Todo empezó con un sujeto que trajeron a nuestras instalaciones desde un monasterio abandonado en Serbia. Lo encontraron solo, vivo, rodeado de cadáveres momificados. Decía que el virus no era una enfermedad, sino una revelación divina. Cuando lo ingresaron, no tenía fiebre, pero sus ojos estaban enrojecidos como si hubiese llorado fuego. Murmuraba frases en lenguas muertas, y en sus uñas encontraron fragmentos de pergamino antiguo, pegado a la carne como si hubiese escarbado directamente en la historia. El sujeto murió 3 días después. Pero antes de eso, todos los que trabajamos en su caso empezamos a tener sueños. En mi caso, el sueño se repetía. Me encontraba caminando por un hospital abandonado, escuchando el sonido de ventiladores oxidados, y siempre al final del pasillo había una figura cubierta con una túnica quirúrgica que no dejaba de toser. No podía verle el rostro, pero su respiración era antigua. No por vieja, sino por algo anterior al lenguaje. Una noche desperté con sangre en las sábanas. Había estado rascándome el pecho dormido. Bajo la piel había algo que no quería salir, algo que palpitaba en una frecuencia distinta, como si cada célula de mi cuerpo se afinara lentamente a una emisora desconocida. Mientras los meses pasaban, más pacientes comenzaron a presentar síntomas extraños. No los habituales, fiebre, tos, pérdida del olfato. No. Estos sentían una necesidad obsesiva de escribir. En paredes, en techos, en sus propias extremidades. Algunos entraban en trance y recitaban textos que, al traducirse, correspondían a extractos del Necronomicon o de evangelios apócrifos jamás publicados. Uno incluso dibujó en sangre el rostro de una criatura que se parecía grotescamente a una mezcla entre una máscara de oxígeno y un cráneo humano elongado. Empezamos a referirnos a este patrón como la segunda infección. Oficialmente, no existía. Internamente, le dimos un nombre, Coronomos, el regente de los signos. Era una entidad, una idea contagiosa que se alojaba en la mente como un parásito simbólico. Cada vez que alguien miraba los símbolos escritos por los infectados, comenzaban a experimentar síntomas similares. No necesitabas tocar, ni respirar el mismo aire, solo mirar. Como una especie de virus visual. Comencé a investigar obsesivamente. Devoré libros antiguos, contacté con ocultistas, hablé con antiguos sacerdotes ortodoxos y desertores de cultos gnósticos. Todos coincidían en lo mismo, la pandemia era un umbral. No el final del mundo, sino su revelación. Empecé a perder peso, a olvidar cosas, a mirar fijamente los mosaicos del techo como si esperara que se abrieran. Una noche,
Mientras revisaba los videos de una paciente que había escrito con su propia piel frases en arameo, vi algo imposible. En uno de los reflejos de la cámara, en la pantalla del monitor, se formó una figura con tentáculos en lugar de tráquea, y donde deberían estar los ojos, tenía dos respiradores clínicos conectados con tubos goteando oscuridad líquida. El video desapareció esa misma madrugada. Yo no lo borré. Al día siguiente, todos los registros habían sido purgados. Los muros de la instalación fueron blanqueados. Las cámaras apagadas. Los pacientes desaparecieron sin dejar rastro. Y entonces, la verdadera enfermedad comenzó. Las personas empezaron a desaparecer de sus casas sin signos de violencia. Solo quedaban las mascarillas en el suelo, y una frase garabateada en las paredes: la respiración de Dios ya no necesita pulmones. Los noticieros hablaban de nuevas variantes. Pero yo sabía la verdad. Lo que creíamos un virus era un mensajero. Una entidad tan antigua que había esperado siglos en el polvo de papiros olvidados y en las grietas del ADN humano. El COVID no fue un accidente, fue el ritual de apertura. Yo fui parte de eso. Encontré un libro escondido entre los cadáveres del monasterio. Lo traje conmigo, lo oculté entre las paredes de mi apartamento. No debía haberlo leído. Pero no podía detenerme. Las palabras me hablaban. No con voz, sino con ritmo. Una especie de respiración escrita. Cada página era un suspiro de algo atrapado que ahora se agitaba dentro de mí. Con el tiempo, mi reflejo dejó de seguirme. Era más rápido, más ansioso. Se adelantaba a mis movimientos, como si quisiera salirse. Una noche, mientras me afeitaba, vi cómo mi reflejo se sonreía, cuando yo no lo hacía. Fue entonces cuando supe que estaba infectado. No con el virus físico, no con la fiebre, ni la tos, sino con el nombre, con la idea, con la voluntad de esa cosa que dormía en las frecuencias bajas de la realidad, esperando que el aire se llenara de miedo, de aislamiento, de silencio, esperando una oportunidad para respirar a través de nosotros. Coronomos no quiere destruirnos. Quiere nacer. Usar nuestros cuerpos como incubadoras del pensamiento puro, del símbolo vivo. Por eso los infectados no morían del todo, se transformaban en textos. En carne escrita. En Biblias humanas. Me he grabado a mí mismo cada noche, pero ya no soporto ver los videos. En algunos, me levanto a las 3:33 y escribo en la pared con un punzón que no recuerdo tener. Escribo frases que desaparecen a la mañana siguiente. Una cámara térmica captó una vez una figura de calor frente a mi cama. No era humana. Tenía la forma de un respirador mecánico con piernas. He dejado de salir. No por miedo al virus, sino por miedo a contagiar la idea. Mi cuerpo ha comenzado a mutar. No visiblemente, pero ya no sueño como antes. Ahora veo códigos, palabras, alfabetos en llamas. Siento que ya no respiro aire, sino símbolos. Que mis pulmones no filtran oxígeno, sino significados. Que me estoy convirtiendo en una oración que aún no ha sido pronunciada. Si estás leyendo esto, significa que el contagio continúa. Que el símbolo ha sobrevivido. Que estás expuesto. No hay vacuna contra esto. No hay mascarilla que lo detenga. Porque esta vez, el virus no entra por la nariz. Entra por los ojos. Y ahora respira contigo. Gracias por acompañarme al final de esta historia. ¿Lograste escuchar esos pasos detrás de ti? ¿O fue solo tu imaginación? Si te gustó este relato, deja tu like sangriento. Comenta qué parte te perturbó más y comparte con alguien que no tenga miedo de soñar con monstruos. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque la próxima historia podría estar inspirada en ti. Nos vemos muy pronto, cuando el silencio vuelva a hablar.